Lectura de la profecía de Amós. En tiempo de Jeroboam, rey de Israel, dijo Amasías, sacerdote de Betel, al profeta Amós: vidente, vete, escapa al territorio de Judá, gánate allá la vida con tus profecías, pero en Betel no vuelvas a profetizar, que es templo real y santuario nacional. Amós le respondió a Amasías: yo no era profeta, ni vengo de una escuela de profetas. Yo cuidaba ganado y recogía higos silvestres, pero el Señor me sacó de mi oficio y me dijo: ve y profetízale a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Oh Dios, tú anuncias la paz a tu pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Dios anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales en los cielos, porque ya antes de crear el mundo nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos, por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo a bien y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo, el cual, abriendo los tesoros de la gracia, nos obtuvo con su sangre la redención, el perdón de los pecados, con los dones de sabiduría e inteligencia que nos ha prodigado. El Padre nos ha dado también a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había decidido realizar por Cristo para llevar a término la sucesión de los tiempos, hacer que todas las cosas tuvieran a Cristo por cabeza, en el cielo y en la tierra. Por Cristo habíamos recibido el derecho a la herencia, según el plan de Dios, que todo lo prevé y lo realiza como a bien lo tiene, destinados como estábamos a esperar la venida del Mesías y a rendirle así la gloria y alabanza. Y por Cristo, cuando también ustedes oyeron el mensaje de la verdad, la buena nueva de su salvación, y abrazaron la fe, imprimió Dios en ustedes el sello del Espíritu Santo que había prometido. Pues el Espíritu Santo es el anticipo de la herencia que recibiremos, cuando Dios rescate el pueblo de su propiedad para su gloria y alabanza. Palabra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión llamó Jesús a los 12 y empezó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malignos. Les encargó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, que no llevaran pan, provisiones ni dinero, que podían llevar sandalias, pero no llevar 2 túnicas. Y les decía: cuando se hospeden en una casa, quédense allí hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún lugar no los reciben, ni quieren escucharlos, al salir sacudan de sus pies hasta el polvo que se les haya pegado. Será una acusación contra esa gente. Los discípulos se fueron y con su predicación llamaron a todos a volver a Dios. Expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En los domingos anteriores hemos venido viendo que Jesús primero llamó a los discípulos para hacerlos pescadores de hombres, es decir, conquistadores de pueblos, pero no conquistadores por la violencia, sino por el amor, con el mensaje del amor universal. Los discípulos aceptaron el llamado, pero han venido manifestando una cierta resistencia a tratar con los paganos, con los extranjeros. Jesús ha intentado una y otra vez vencer esa resistencia, pero ellos insisten y se resisten. El domingo anterior veíamos cómo Jesús va al territorio pagano y a pesar de eso los discípulos todavía no aceptan su propuesta. Entonces, ahora Jesús los envía. Pero para nosotros entender este envío que Jesús hace ahora y sobre todo entender lo que ellos hicieron, que el próximo domingo lo vamos a entender mucho más claro. Para poder entender eso debemos tener en cuenta lo que en el capítulo 3 se nos dijo cuando se nos habló de que Él los llamó, cuando Él convocó el grupo de los 12. En aquel momento se nos decía, los llamó para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y con autoridad para expulsar demonios. Esos fueron los 3 rasgos de la vocación que Él les hizo. Estar con Él significa la adhesión personal a Él, como cuando uno le dice a una persona estoy contigo, no es simplemente que estamos en el mismo lugar, sino que uno respalda a esa persona. Enviarlos a predicar implica lo mismo que Él ha estado haciendo. Recordemos una vez más que se usan 2 verbos para referirse a la actividad de Jesús. Uno es enseñar
que es lo que él hace en la sinagoga cuando usa las escrituras para mostrar que el mensaje que él propone viene de Dios. Y otro es predicar cuando lo hace a campo abierto y ya allí no usa las escrituras, sino simplemente propone el mensaje del amor universal de Dios. La idea de Jesús inicialmente es enviarlos a predicar, es decir, a que ellos vayan a anunciar el mensaje del amor universal de Dios. Y por último, dice, con autoridad sobre los demonios, para expulsar demonios, con autoridad para expulsar demonios. En primer lugar, la autoridad es la fuerza de libertad y de vida que procede del Espíritu Santo. Eso es la autoridad. Y por consiguiente, esa autoridad que no es poder, o sea, no es que ellos van a ir a dominar, a apabullar, a someter, no. Ellos llevan la capacidad de poder persuadir a las personas con el mensaje del amor universal para que la gente renuncie a su violencia fanática. Eso era el propósito de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Primero dice que empezó a enviarlos en parejas, de 2 en 2. Recordemos que los primeros llamados fueron también en parejas, y parejas de hermanos, con lo cual Jesús quiere indicar que la misión se realiza en comunidades de hermanos, de iguales. Por eso los envía en parejas. Y les dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. No dice que les dio autoridad para expulsar, sino que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y aquí encontramos una variación. Sí los envía, y este envío implica un salir de su tierra, pero sobre todo salir de sí mismos. Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, implica entonces que Jesús les da la capacidad del Espíritu Santo, pero para vencer sus propios prejuicios. Recordemos, los espíritus inmundos se refieren desde el Antiguo Testamento al oráculo del falso profeta, o sea, a la falsificación de la palabra de Dios. Mensajes que se proponen como si fueran de Dios y no lo son. Entonces, cuando dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, quiere decir que los capacitó para que ellos se sobrepusieran a la enseñanza que les habían infundido en la sinagoga. No dice que les dio autoridad para expulsarlos. O sea, la autoridad que Jesús les da sobre los espíritus inmundos es sobre sus propios espíritus inmundos, para que ellos dominen, sometan, se sobrepongan a ese influjo que recibieron en la sinagoga. Y luego vienen los encargos que les hace. No llevar nada para el camino, en términos generales, no llevar nada para el camino, es decir, ir completamente desprovisto. Sin embargo, dice que debían llevar un bastón. El bastón se usaba para los viajes largos. Y también que deben llevar sandalias. Igualmente las sandalias se usaban para los viajes largos. Con esto nos está dando a entender que es una misión abierta.
sin determinación de lugar ni de personas. Los envía hasta donde les dé la cuerda. Y luego les dice que no lleven pan, que no lleven alforja y que no lleven dinero. Es decir, deben ir confiando en la providencia de Dios y en la acogida de la gente. Ellos podían llevar sandalias, como había dicho, pero no 2 túnicas. Las 2 túnicas eran el atuendo de la gente más acomodada. Ellos no van a ir como mendigos llevando alforja, pero tampoco van a ir como gente acomodada llevando 2 túnicas. Deben ir como iguales, en parejas, como iguales, y al mismo tiempo tratar a la gente como iguales. Nosotros necesitamos tomar conciencia de lo que esto significa, porque los discípulos, los 12, se sentían superiores al resto del mundo. Ellos se creían por encima de toda la humanidad. Y que Jesús los envíe, en primer lugar, a donde sea, y no les diga alójense en casas de judíos, que era lo que ellos tenían como norma, sino que no les pone ninguna condición en ese sentido. Quiere decir que Jesús los envía a hacer una experiencia muy particular, ir a tratar a la gente como iguales y a experimentar que la gente en todas partes es igual. Esto implica que Jesús quiere que por experiencia, fijémonos que Él no los envía a predicar, no dice que los envió a predicar, sino que los envía a hacer una experiencia de convivencia humana, para que ellos por experiencia reconozcan que los seres humanos somos los mismos en todas partes. Instrucciones para cuando lleguen. Los envía a las casas de los lugares. No dice a las casas de las ciudades ni a las casas de las aldeas. Él los envía a las familias, a las casas de cualquier lugar. Puede ser una ciudad populosa o puede ser una pequeña aldea. Cuando se hospeden en una casa, quédense allí hasta que se marchen de aquel lugar. Aquí tenemos 2 cosas: la casa, que es el lugar donde van a llegar, y el lugar, que es la ciudad o la aldea. Y dice, si en algún lugar no los reciben ni quieren escucharlos, al salir sacudan sus pies del polvo en testimonio contra ellos. Los discípulos van directo a las casas, pero las casas están en las poblaciones. Entonces, la instrucción que Él les da es esta: quédense con la familia que los hospede, que los acoja, hasta cuando se vayan a marchar de ese lugar, quédense allí. Pero si un lugar ya es la población entera, no los recibe ni los quiere escuchar, entonces ustedes
denles a entender que se han comportado como se comportan los paganos. Fíjense una cosa que la explicábamos el otro día, pero es bueno que la tengamos en cuenta. Sacudir el polvo de las sandalias. Esto era un gesto que hacían los judíos cuando regresaban de territorio extranjero e iban a entrar en su propia patria. Se quitaban las sandalias y las sacudían para que el polvo de la tierra pagana se quedara en tierra pagana y ellos entrar con sus sandalias limpias en tierra santa. Con eso ellos daban a entender la diferencia entre la tierra pagana y la tierra santa. Pero ahora lo que Jesús les da a entender es que la tierra pagana queda donde se rechace el mensaje del amor universal. No importa que sea en territorio judío, pero si allí se rechaza el mensaje del amor universal, allí hay que sacudir el polvo de las sandalias, es decir, allí también se han comportado como extranjeros. Esas son las instrucciones de Jesús. Ellos van a hacer una experiencia de convivencia humana, no más. Esto me hace recordar una vez que en una parroquia donde yo estuve, organicé una misión en los barrios y envié a los grupos sin folleto, sin libreto, sin nada. Les dije, ustedes van a ir a los barrios a visitar a la gente. ¿Y qué les vamos a decir? Lo que ustedes hacen cuando van a visitar a la gente. Pero entonces, ¿para qué es la misión? Para hacer amigos. Vayan a hacer amigos. La primera vez fueron a regañadientes. La segunda vez ya fueron un poquito más bien dispuestos. La tercera vez vinieron diciéndome, Padre, la gente nos está recibiendo muy bien. Y no iban a enseñar. Jesús los envía y vamos a ver qué fue lo que ellos hicieron, porque todo esto que les he explicado es con el fin de contrastarlo con lo que ellos hicieron. Los discípulos se fueron, Jesús les dijo vayan, se fueron y predicaron la enmienda. Vuelvo a preguntar, ¿Jesús los mandó a predicar? No los mandó a predicar. Y predicaron la enmienda, y la enmienda es el llamado al arrepentimiento, el señalamiento del pecado, o sea, escogieron como mensaje ellos por su cuenta el ir a regañar a la gente. Predicaron la enmienda. Expulsaban muchos demonios. ¿Jesús los mandó a expulsar demonios? Tampoco. Y perfumaban con aceite a muchos postrados y los curaban. Los postrados los vimos en el Evangelio del domingo anterior, cuando veíamos que Jesús no pudo realizar proeza alguna en su patria, pero a algunos postrados, imponiéndoles las manos, los curó. Ahora aparecen aquí los discípulos curando a los postrados, pero perfumándolos con aceite. Este perfumar no es lo mismo que ungir. Este verbo perfumar en la Biblia tiene un sentido muy propio. Se trata
de que cuando se perfuma una persona, se declara superado un duelo. Las personas se perfumaban para hacer lo contrario de lo que hacían cuando estaban de duelo. Y con este perfume, ellos están alentando a los postrados. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Primero, el anuncio de la enmienda era propio de Juan Bautista. Jesús lo asumió al principio, pero cuando propuso el mensaje del reino de Dios, ya lo descartó, porque la fe en Él, la conversión a Él, incluye la enmienda. Cuando una persona se convierte a Jesús, abandona su pasado, pero no lo abandona por amenaza ni lo abandona por censura, lo abandona porque en Jesús encontró la forma de realizar su vida y ser feliz. Y entonces deja atrás ese pasado de injusticia. Predicar la enmienda significa entonces volver atrás. En el caso este. Y por otro lado, cuando ellos se ponen a expulsar demonios, están tratando de neutralizar la violencia que hay en la población. ¿Pero cómo? Perfumando con aceite. Ese perfume con aceite implica que les están anunciando el Mesías que va a venir con la espada en la mano a derrotar a los romanos y a darle por fin la primacía a Israel entre todas las naciones. O sea, ellos están alentando un nacionalismo fanático. Y con eso están logrando que la gente se entusiasme. No nos dice nada más el Evangelio, pero nosotros entendemos que los discípulos tuvieron un éxito clamoroso, a diferencia de Jesús. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando veíamos que a Jesús lo rechazaron? ¿Y de qué se las da? ¿Y ese saber de dónde lo sacó? ¿Y esas obras que le salen de las manos? Si la familia de él la conocemos. A Jesús lo pordebajearon. En cambio aquí los discípulos se ve que están a sus anchas, en su salsa, cosechando aplausos. ¿Pero a costo de qué? De traicionar la misión. No hicieron lo que Jesús les indicó, sino lo que a ellos se les antojó. Pensemos en lo que esto significa, porque a veces hay éxitos que constituyen fracasos y hay fracasos que constituyen éxito. Nosotros necesitamos estar con Jesús de tal manera que prefiramos fracasar con Él antes que triunfar sin Él. A veces hay popularidades que se ganan a costa de la traición. Y el Señor Jesucristo nos está invitando a que nosotros nos unamos a Él a pesar del rechazo.
Esto es para pensarlo y el próximo domingo veremos las consecuencias. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida